¿Qué es una computadora? Un ordenador es el producto del conjunto de evolución de ideas de diferentes disciplinas, en donde trabajaron variedad de especialistas en electrónica, programación, matemática, mecánica, materiales semiconductores, entre otros muy importantes, para hacer realidad tan importante invento que hoy está tan intrínseco en nuestras vidas. Computadora significa calcular y viene del latín computare. Una computadora es una máquina diseñada para almacenar información, procesar y realizar tareas y cálculos que para las personas comunes les sería muy lento o imposible de hacer. Esto lo hacen por medio de instrucciones o programas. Básicamente la persona le dice al computador qué necesita y el computador transforma esa información binaria a algo más fácil de manejar por la persona. Aunque claro, es mucho más complejo que esto, y hay un mundo de capas, matemáticas, circuitos lógicos y materiales detrás. ¿De dónde y cómo evolucionó la necesidad de computar? La necesidad de computar siempre ha existido en mayor o menor medida, debido a que el ser humano, desde sus formas más primitivas, buscaba optimizar y facilitar tareas de la vida cotidiana. Y fue con la computadora que dio con una máquina con la que pudo hacer muchas de estas e inclusive muchas más que no estaban contempladas al inicio. La computadora es una herramienta crucial para el ser humano hoy día, debido a que es empleada en todos los campos laborales, como también en áreas del entretenimiento y ocio. Todo esto se da a diferentes niveles que sería muy difícil de imaginar por una persona del siglo pasado. Con el surgimiento de las computadoras se han creado nuevas formas de abordar las labores que antes tomaban mucho tiempo en realizarse. Se han acordado los presupuestos y la mano de obra en la elaboración de trabajos rutinarios en empresas. Se han creado nuevos métodos de comunicación, entre muchas cosas beneficiosas para el desarrollo humano. En el comercio, la computadora ayuda en el diseño y manufactura de productos. Los científicos la usan para llevar a cabo experimentos varios. Se pueden encontrar actividades realizadas por computadoras en la industria aeroespacial, automotriz, cibernética, banking y hasta tu teléfono es una computadora de bolsillo. Vamos, que las computadoras están en todos lados y son parte esencial del desarrollo humano. Pero todo esto tiene su historia. Se sabe que ya por allá, del 2700 a.C., o incluso mucho antes, ya se utilizaba un instrumento rudimentario pero eficaz llamado ábaco, que servía para realizar operaciones fundamentales de la aritmética. Esta fue adoptada por diferentes culturas y la idea fue evolucionando con el tiempo en estructuras más complejas para resolver y optimizar de la época. En 1617, el matemático escocés John Napier, quien ya era famoso por su invención de los logaritmos, desarrolló un sistema para realizar operaciones aritméticas manipulando barras, a las que llamó huesos, ya que estaban construidas con material de hueso o marfil, y en los que estaban plasmados los dígitos. Dada su naturaleza, se llamó al sistema Napier Bones. Los huesos de Napier tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo de la regla deslizante y las máquinas calculadoras subsecuentes, que contaron con logaritmos. 6 años más tarde, en 1623, fue Wilhelm Schickard quien utilizó los logaritmos de Napier para crear una calculadora llamada el reloj calculador. Luego sería el matemático inglés William Augrith quien crearía la regla deslizante. Era un juego de discos rotatorios que se calibraron con los logaritmos de Napier, uno de los primeros aparatos de la informática analógica que brilló hasta el siglo XX, donde surgieron las primeras calculadoras portátiles. En 1617, Gottfried Leibniz inventó una máquina aritmética cuyo sistema se utilizó en las máquinas de calcular mecánicas hasta los años 60. El primer invento de computadora fue dado por Charles Babbage, matemático e inventor británico, quien intentó diseñar y construir la primera computadora mecánica que llamaría máquina analítica. Lamentablemente, no lo pudo proseguir debido a la precariedad de la tecnología de su época. Más adelante se haría realidad la primera calculadora automática que se fabricaría y produciría a escala industrial. Era llamada la máquina millonaria y fue impulsada por el científico suizo Otto Steiger. Ahora sí, la primera computadora vio la luz en 1938 por el ingeniero alemán Konrad Zuse, con funcionamiento mecánico y mediante relés.
era programable a través de ciencia perforada. Encima usaba un sistema binario, un sistema que trabaja con voltaje y utiliza unos y ceros para almacenar información y realizar tareas. Y lógica booleana, una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas. A esta computadora le seguirían los modelos mejorados Z2, Z3 y Z4. Aquí comienza toda una secuencia de generaciones de computadoras, siendo la primera generación entre 1940 y 1956, con las computadoras automáticas que se basaban en electrónica de válvulas y tubos de vacío. Aquí hacemos un paréntesis para mencionar al ENIAC, que fue la mayor computadora de su época. Creada en 1943 en la Universidad de Pensilvania por los ingenieros John Presper Eckert y John William Mauchly, y programada por muchos especialistas más. Debido a que fue creada en épocas donde Estados Unidos estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, su propósito inicial estaba centrado en el cálculo de artillería. Esta computadora era bastante grande y pesada, ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados, pesaba 27 toneladas y operaba con 17.648 tubos de vacío. Esto le permitía realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Luego le seguiría el EDVAC, que a diferencia del ENIAC, no era decimal, sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Fue todo un hito en la evolución de la informática, y su diseño se convirtió en un estándar para la arquitectura de computadoras posteriores. Físicamente, contaba con 6.000 válvulas termoiónicas y 12.000 diodos. Consumía 56 kilowatts de potencia y cubría 45.5 metros cuadrados, dándole un peso de 7.850 kilogramos. El UNIVAC 1 fue la primera computadora para administración y negocios. Básicamente, se usaba para grandes cantidades de operaciones aritméticas de dificultad simple y transporte de datos. Estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío, pesaba 7.250 kilogramos y podía realizar 1.000 cálculos por segundo. El IBM fue el primer computador en el que Arthur Samuel demostró las posibilidades de la inteligencia artificial, y lo hizo mediante el desarrollo de un juego de damas, capaz de realizar 16.000 cálculos aritméticos por segundo, leer 12.500 dígitos por segundo en una cinta, y ofrecer una salida de 400 dígitos a través de tarjetas perforadas. La segunda generación data entre 1956 y 1964. Se basaría en lo que es una de las mayores contribuciones a inventos de la ciencia: los transistores. Gracias a los transistores se vio un cambio monumental en materia de tamaño, peso y funcionamiento de las computadoras, además de que usaban menos electricidad que la generación anterior. Ya esta generación utilizaba un lenguaje más avanzado que el lenguaje de máquinas, un lenguaje de alto nivel o mejor conocido como lenguajes de programación. En esta generación se vieron modelos IBM 1401, IBM 1620 y IBM Series 360. Además, se inventó el primer sistema operativo para el ordenador, IBM 704, que lo que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior había terminado. La tercera generación data desde los mediados de los 60. Se basó en la invención de circuitos integrados, microchips o procesadores. Un dato a resaltar es que investigadores como George Gamow descubrieron que la secuencia de nucleótidos en el ADN formaban un código, o sea, era una base para codificar y programar. La cuarta generación prende entre 1971 y 1983. Se caracterizaba por la integración sobre los circuitos electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. También se desarrolló el chip. Se reemplazaron la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio, es decir, se desarrollaron las microcomputadoras como hoy día las conocemos. La quinta generación dura entre 1983 y 1999.
surgió a partir de todos los avances tecnológicos que se encontraron. Se creó entonces la computadora portátil o laptop. IBM revolucionó el mercado informático con su primer modelo portátil. En suma, cada componente del computador se había adaptado, modificado o rediseñado para ser más potente y que realizaran más tareas complejas bajo lenguajes de programación y tecnología más avanzada. Se creó el primer superordenador y las computadoras empezaban a realizar tareas que aún hoy día predominan, como la traducción automática de un lenguaje a otro. El almacenamiento de información ya era digital y se procesaba en gigabytes. Finalmente tenemos la última generación, la actualidad, donde hemos desarrollado más a fondo la inteligencia artificial, el lenguaje natural, avances en el procesamiento en paralelo y la tecnología superconductora, mejores interfaces de usuarios con funciones multimedia. Las computadoras se vuelven más potentes cada año y a su vez son cada vez más accesibles, entre muchos otros. Sin olvidar que hemos avanzado y aún la ciencia sigue trabajando en la que es la mejor generación de nuestros tiempos, la computación cuántica.